Como cristianos nos estamos enfrentando cada vez más a un mundo dominado por el enemigo. Desafortunadamente, estamos viviendo un tiempo de cambios muy difíciles. No sé si han escuchado el nuevo orden mundial, eso está de moda. Esto no es otra cosa que el nuevo gobierno del anticristo. Y la Biblia lo predice. En Apocalipsis 13 el Señor habla de que esto va a suceder en el mundo. Y cada vez ya lo estamos viendo que se está incrementando con el pasar del tiempo. Estamos saliendo de una pandemia del COVID que, de acuerdo a muchos estudios, esto fue creado por el hombre. La única intención era disminuir la población. ¿Por qué? Porque hay una agenda mundial que es manejada por los gobiernos. Y por allá en el año 1974 hablaban de que había una sobrepoblación y que había que hacer algo. Estamos viviendo muchas injusticias de parte de los gobiernos, porque desafortunadamente la codicia y la falta de la moral de los seres humanos, esto está haciendo de que nos estén afectando a la población. Cuando salimos de una pandemia, en vez de ver un mundo más sensible, lo que realmente vemos es una codicia en su apogeo. Así que la única manera de hacerle frente a estos cambios es a través de la oración. Nosotros como cristianos, escúcheme en esto, tenemos una responsabilidad muy grande y para ello debemos prepararnos y fortalecernos para que nuestra fe no se vaya a apagar en estos momentos tan difíciles. Por eso he querido titular este mensaje, ¿cómo está nuestra vida cristiana? Y miren lo que dice la palabra en Mateo 11:12. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Dios nos está llevando a nosotros los cristianos a tener valentía, a que nuestra fe sea constante, a que tengamos determinación y perseverancia. ¿Por qué? Porque hay una oposición dirigida ¿a quién? Al pueblo cristiano. Miren lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán a lo que es bueno. Lo estamos viendo. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Así que estamos viviendo tiempos peligrosos. Óigame bien, con hombres peligrosos. No sé si lo han notado. Allá en Corea tenemos un hombre peligroso. Por allá en Rusia hay un hombre peligroso. Aquí cerquita a nosotros tenemos otro que sí es peligroso. Esto significa, no es otra cosa, que desafortunadamente estamos viviendo los últimos días. Que cuando, no lo sabemos, solo Dios sabe el día y la hora. Estaba estudiando para este tema y me encontré que hay 7 países donde es prohibido por ley del gobierno hablar de Jesús y menos leer la palabra. Porque ¿qué pasa si los encuentran leyendo la palabra? Los matan, los meten presos y los torturan. Ahora, por otro lado, nos están vendiendo falsas doctrinas y usan hasta la palabra de Dios. El humanismo está muy de moda. Hay muchas vertientes que esto hace que la gente se confunda. Pero ¿qué pasa como cristianos? Debemos estar preparados. Preparados para que fortalezcamos nuestra fe. Entonces la pregunta de hoy es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Será que sí lo adoramos en espíritu y en verdad, como dice la palabra? ¿Será que nosotros nos esforzamos, por ser imitadores de Cristo? Ahora, no es solamente afirmar que somos
seguidores, sino que tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. Por eso quiero que miremos algunos aspectos de un verdadero cristiano. Y lo primero es que ese cristiano verdadero permite que nuestro carácter sea moldeado. Necesitamos trabajar con nuestro corazón, necesitamos trabajar con este carácter, porque un mal carácter es un obstáculo entre Dios y nosotros. Cada vez que nosotros nos dejamos dominar por ese mal carácter, ¿qué pasa? Nos robamos a nosotros mismos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pensemos cuántas puertas se habrán cerrado por nuestro enojo, o cuántas personas se han alejado por nuestra rabia, por nuestra ira, por nuestra amargura. Nos sacamos corriendo. Y desafortunadamente eso se lo transmitimos a nuestros hijos. Y pensamos que de pronto los problemas se resuelven fácil, con enojo, con rabia. Pero mucho de nuestro mal carácter tiene que ver con las heridas que hay en nuestro corazón sin sanar, con todas esas preocupaciones diarias, con la falta de perdón. Hay enojo, hay rabia porque hay deseo de venganza. Tenemos angustia por la situación, ansiedad. Yo les digo una cosa, un carácter firme es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. ¿Y saben cuál es el fundamento de un carácter? La integridad. Y Dios nos quiere llevar a eso, a que seamos personas de ejemplo, de testimonio, íntegras. ¿Por qué? Porque cuando yo le entrego completamente mi vida al Señor, Dios va a moldearme y yo debo dejarme. A veces va a doler, pero es necesario. Esto es como el ejemplo de las inyecciones. En estos días que mi esposa estuvo algo enferma, pedimos médico a domicilio y cuando la doctora la estaba examinando, le dice, ¿le duele? Mi esposa, me duele mucho. Ella le dice, bueno, yo voy a aplicarle una inyección. Y yo estaba en el baño, yo escuché y le dije, sí, doctora, por favor. Y mi esposa contesta, claro, como no es tu cuero, yo no quiero inyección, a mí me duele muchísimo. Le dije yo, mi amor, pero es necesario porque va a doler por un momento, pero después vas a ver el resultado, vas a descansar porque te va a pasar el dolor. Eso pasa cuando Dios va a moldear nuestro carácter, va a doler por un momentito, pero después vamos a ver el resultado. ¿Cómo cambiamos? Ya somos personas que sonreímos, somos personas que ya no gritamos, somos personas que ya nos aceptan y no tenemos que fingir, sino que somos transparentes. La palabra en 2 Corintios 5, del 17 al 18 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, desafortunadamente porque muchos no mostraban un verdadero cambio, un arrepentimiento en sus vidas. Y pues esto resultaba imposible de creerles, porque sus acciones no iban acorde con sus palabras. Y algo muy parecido es lo que vemos en estos tiempos. Muchos, desafortunadamente, de labios lo adoran, pero sus corazones están lejos de Él. Y no mantienen una relación constante ni genuina con Dios. Así que el cristiano verdadero debe ser una persona que en su interior tenga un cambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da una nueva vida a uno cuando conocemos del Señor. Ya no somos los mismos de antes. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Hasta mi manera de expresarme, en mi cara se tiene que notar un cambio. ¿Sí? Ahora, si no hay un cambio, yo les digo algo, es que porque no hemos nacido de nuevo. Y estamos como las olas, de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque los cristianos somos una nueva creación. Es decir, fuimos hechos de nuevo. Nuestro molde, ¿qué pasó? Se rompió en pedacitos y el Señor nos hizo nuevos. ¿Y eso qué significa?
que al ser nuevos vamos a vivir en unidad con Cristo. Empezamos una vida bajo un nuevo amo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un nuevo pacto, hay una nueva perspectiva, hay un nuevo cuerpo, hay una nueva iglesia. Nosotros somos eso. Entonces no se trata de un cambio superficial, se trata de un orden completamente nuevo. ¿Y saben cómo? Bajo la autoridad de Cristo. Nosotros nos sometemos a las autoridades de un gobierno, porque un gobierno, un presidente es puesto por Dios, esas autoridades son puestas por Dios. Pero yo debo seguir las instrucciones de la autoridad para mí, que es Cristo. Eso quiere decir que si un presidente llega a sacar una ley que va contraria a lo que Dios dice en su palabra, yo no voy a aceptarlo. Es decir, que vengan a decirme ahorita que los niños pueden decidir su sexo, pueden ser hombre, mujer, lo que quieran, yo no voy a aceptarlo para mis hijos. ¿Estamos de acuerdo? La única autoridad con la cual yo me voy a regir es la de Cristo. Si no estoy bajo esa autoridad, entonces no hay un cambio, sino sigo bajo las reglas humanas, bajo mis reglas quizás. Y de pronto no me voy a someter a nadie y sigo haciendo lo que yo creo que está bien. Lo segundo, el cristiano verdadero no se deja confundir. En Efesios 4:17 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente ¿qué? Confundidos. Todos los que estuvimos sin Cristo estábamos ¿qué? Confundidos. ¿Por qué? Porque nuestra mente estaba cautiva y nos movíamos de acuerdo a la situación que estuviéramos viviendo. Estábamos confundidos. Por ejemplo, en mi caso, yo creía en diferentes dioses. Yo iba al Divino Niño, yo iba a la iglesia católica, yo iba donde el señor que me leía las cartas, el señor que me hacía los riegos. ¿Por qué? Porque no me sometía a ninguna autoridad, estaba confundido, y eso hace el enemigo, le muestra a uno diferentes caminos. Pero recordemos que no hay sino un solo camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si alguien nos decía, usted no sirve para nada, pues creíamos que yo no servía para nada, que no podíamos lograrlo. Confiábamos de pronto en el horóscopo. Yo no sé si usted recuerda, pero uno el domingo compraba el periódico para mirar cómo le iba a ir la semana, y lo primero que leía eran los titulares y el horóscopo. ¿Cómo me va a ir esta semana? Pero no escuchábamos el consejo de una persona de autoridad, no buscábamos consejo, no buscábamos opiniones de alguien de autoridad. Y pues muchas veces crecimos con esas inseguridades. Ahora, nuestros padres también vivieron de una forma equivocada. Y quizás teníamos un 90% de probabilidades que nosotros también fuéramos a repetir. Y creíamos que porque pues nuestros padres vivieron esto, yo tenía que asumir lo mismo. Nosotros tenemos una amiga muy cercana que su esposo se fue para los Estados Unidos a trabajar en agosto del año pasado. Él está en Atlanta y pues hemos tenido comunicación porque está allá cerca unos amigos. Y mi amiga le estuvo compartiendo del Señor y él decía: ay, yo soy hombre católico, apostólico, romano, a mí no me venga a invitar a esas iglesias cristianas porque eso no va conmigo. Este hombre desafortunadamente ahorita en noviembre le encontraron una enfermedad, un cáncer, y Vicky viajó, ella está ahorita con él allá en los Estados Unidos, y él estuvo compartiendo del Señor porque la respuesta que él le daba a ella es que yo me voy a morir porque pues a mi papá, mis abuelos, mis tíos, toda mi familia ha sufrido de cáncer y pues yo sé que a mí me tocaba. O sea, la probabilidad de que yo fuera a repetir esto pues es 100%. O sea, ya lo aceptamos, ya aceptamos una mentira cuando ella le dijo: pero hay un Dios que puede cambiar la historia, hay un Dios que sí puede romper una maldición, hay un Jesús que llevó en la cruz toda maldición de un cáncer. Y ella lo está evangelizando, y él se acercó al Señor y me contaba en estos días que hubo un milagro y que parece que se está sanando, Dios lo está sanando, y es la única manera por la cual él se acercó al Señor. Entonces el enemigo viene y nos confunde
Y por más conocimiento que tengamos, pero si no conocemos el verdadero Dios, el que nos sana, el que nos restaura, pues vamos a seguir confundidos. Hay otro ejemplo que yo les quiero contar hoy. Vimos con mi esposa un documental de un tenista americano muy famoso en los Estados Unidos llamado Mardy Fish. No sé si ustedes lo han escuchado. Fue uno de los mejores tenistas de esta época. Desafortunadamente, con el pasar de los días, después de volverse muy famoso, de ganar muchos premios, muchos torneos, empezó a sufrir de trastornos de ansiedad. Eso quiere decir que su mente estaba llena de pensamientos obsesivos y eso lo llevó a retirarse en el mejor momento de su carrera. Y lo triste es que él empezó a buscar ayuda, psicólogos, psiquiatras, médicos. Buscaba por toda parte y yo era mirando en qué momento este hombre va a buscar de Dios. Yo quería como meter la mano en el televisor y decirle, venga, aquí lo ayudamos. Y él no buscó en la fuente de esa sanidad que es nuestro Dios. Entonces, estos son maldiciones generacionales que se pueden tratar a través de la sanidad interior. Que el Señor sí puede sanar. Y contaban al final de la historia de este documental que él había dejado el tenis y se había alentado un poco, pero que aún seguía con su problema de trastornos de ansiedad. Desafortunadamente a veces buscamos donde no debe ser. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 3 del 13 al 14. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Entonces, para entender todo esto, es necesario que saquemos de nuestra mente esas mentiras de que nos vamos a morir porque el abuelo, el papá, el tío se murió de cáncer. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. De lo contrario, vamos a seguir siendo arrastrados como las olas de un lado para otro, como les dije. Y cuando vengan esas tempestades, pues, ¿cómo vamos a estar? Por eso es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar, porque ahora somos nuevos y tenemos una mente ¿qué? Nueva. Somos un verdadero cristiano que cambia su manera de pensar y de hablar y también de confesar. Ahora, lo tercero es que el cristiano verdadero vence al mundo. Dice la palabra en 1 de Juan 5:4, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de ¿qué? De nuestra fe. Entonces, como cristianos verdaderos, no usamos la opinión del mundo como una norma con respecto a lo bueno o a lo malo. Lo que dicen y lo que hacen los demás no tiene por qué preocuparnos. Nosotros no encontramos placer en las cosas de este mundo. Eso no nos va a dar felicidad. Nosotros poseemos algo mayor de lo que tiene este mundo. Y es que un gozo verdadero. Yo puedo disfrutar de una reunión sin necesidad de tomar trago. Antes yo creía que la única manera de yo reírme era tomando trago. Pero es una mentira. Yo me divierto con mis amigos, con mi familia, sin necesidad de nada de trago. Por otro lado, la palabra en Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo les advierte a los cristianos que no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Los cristianos sabios sabemos que lo que ofrece este mundo no es bueno, ¿cierto? Tenemos discernimiento. Nosotros debemos ir más allá y transformar ¿qué? Nuestros propios valores. Y eso debe quedar firmemente arraigado en nuestra mente. Yo ya no vivo como vivía en el pasado. Yo cambié ya mis valores. Yo ya actúo conforme
como Dios quiere que yo sea testimonio para los demás. Yo debo ser ejemplo para los demás. Ahora, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos del mundo y Satanás es el Dios de este mundo. Y él tiene su propio sistema de valores contrario a Dios. El mundo es lo que dejamos cuando venimos a Cristo. Ahora, desafortunadamente el mundo hoy aplaude el pecado. Es normal que hoy defiendan, cuidadito, habla uno mal del homosexualismo. Están impartiendo nuevas cartillas en las escuelas. Esto es lo que está moldeado por el enemigo para que todo lo que son los medios de comunicación, los medios de entretenimiento, nos quieren incentivar para que esto sea normal y nos quieren seducir. Hasta usan artistas, personajes de televisión, hasta deportistas famosos. ¿Para qué? Para que pensemos que esas tendencias es algo normal. Todas esas campañas publicitarias siempre están llevándonos a que caigamos, que nuestros ojos, todo lo que nos muestran, la vanagloria de la vida, sean deseados por nosotros, por la carne. Pero ¿qué pasa? Dios quiere que establezcamos prioridades. Esas prioridades, yo tengo que mirar qué es lo eterno. Estamos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque no podemos servirle al mundo y a Dios. No podemos servirle a dos señores. Ahora Dios nos va a dar a cada uno de nosotros la capacidad, ¿sabe para qué? Para resistir. Ahora, si amamos a este mundo como lo hacen los incrédulos, ¿sabe qué pasa? Se va a paralizar nuestro crecimiento espiritual. Y eso nos va a hacer inútiles para el reino de Dios. Miren lo que dice Mateo 3:8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ahora, también dice la palabra cuando leemos Romanos 12:2. Dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida? Nos renueva nuestros pensamientos para ser ¿qué? Verdaderamente transformados. ¿Qué pasa? La mentalidad es imposible de cambiarla. ¿Saben por qué? Si yo no cambio de lo que está llena mi mente. La mentalidad me dice que yo nací para ser pobre. Yo tengo mentalidad de pobreza. Y tengo la mente contagiada y llena de que soy un fracasado, yo nací para ser pobre, mi familia toda es pobre, Dios tiene preferidos, Dios no me ama, yo tengo que conformarme con lo que nací. No, yo tengo que sacar esas mentiras de mi mente y cambiarlas por las verdades de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en cada promesa? Que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas, que Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Que dónde vendrá mi socorro? Cuando miro los montes y digo mi socorro viene del Dios. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Así que no permitamos que el diablo contamine nuestra mente con falsas enseñanzas. De otra manera, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios no va a entrar y no va a haber un cambio. Entonces, recordemos, la mentalidad es lo que nos controla, nos quiere controlar, pero la mente es la que nosotros controlamos. Entonces, la única manera para cambiar nuestros pensamientos es que llenar nuestra mente con nueva información de este libro, de esta verdad que es la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo leo, cuando yo empiezo a aprender, cuando yo empiezo a memorizar, viene el Espíritu Santo y convierte toda esa información que yo estoy alimentándome en mi mente en una revelación. Es decir, Dios se va a revelar a mi vida y me va a enseñar, me va a hablar a través de lo que yo estoy leyendo. Voy a entender la palabra. Eso se convierte en nuestra nueva mentalidad. Entonces, así podemos estar seguros de que esto va a producir fruto en mi vida, que va a haber un cambio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra, memorizarla, meditarla. Ahora, también, ¿qué debo hacer? Confesarla.
La palabra en Colosenses 3 del 1 al 2 dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Entonces, nosotros poseemos lo que confesamos. Es decir, poseemos salvación al confesar que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo poseo las promesas de Dios cuando las confieso con mi boca. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Confesar esas promesas, sacarlas, escribirlas, anotarlas en mi cuaderno de mi lectura diaria y declararla todos los días. Dios tiene planes para mí. Dios tiene lo mejor para mí. Yo declaro que yo soy hijo de Dios, que he sido renovado, transformado, justificado, perdonado para cosas grandes. Declarémoslo. Como hizo el Señor con Josué. Josué, por allá en Josué 1:8, el Señor le dice que nunca se apartará de su boca ese libro de la ley. Dice el Señor que estudia constantemente este libro de instrucción. Todos debemos estudiar este libro. ¿Y qué más? Meditarlo en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que nos aseguremos y obedezcamos todo lo que allí está escrito. ¿Y sabe qué dice al final? Entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Josué no solamente tenía que leer este libro y estudiarlo. ¿Sabe qué? Él también tenía que declararlo. Por eso las cosas le salieron bien a Josué. Otro ejemplo también lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando fue tentado por el diablo. Seguramente el diablo lo tentó a él como nos tienta a nosotros. ¿Con qué? Con pensamientos en la mente. Pero Jesús no pensó en las escrituras para combatir esos dardos. Él, ¿qué hizo? Declaró lo que dicen las escrituras. Entonces no vamos a declarar lo que sentimos todo el tiempo, esos temores. No declaremos las preocupaciones. Es que esa situación está muy difícil. Es que no tengo. No declaremos esa palabra de no tengo, todo está difícil. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No, nuestra mente de esa manera no puede cambiar. Entonces aprendamos a declarar lo que dice la palabra de Dios. Declarémoslo. Mira lo que dice Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Así que si queremos ser cristianos verdaderos, demostremos con nuestros hechos. También la palabra en Mateo 7:17 dice: un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Y para terminar, en Juan 8:31, Jesús les dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Así que los verdaderos cristianos, ¿qué hacemos? Obedecemos las enseñanzas de nuestro Señor. Los verdaderos cristianos basamos nuestras creencias en la palabra. Los verdaderos cristianos le damos el primer lugar a Dios en todo. ¿Saben qué hacemos los verdaderos cristianos? Llevamos con orgullo el nombre de nuestro Señor y se lo damos a conocer a los vecinos, a los familiares, a los compañeros de trabajo. Los verdaderos cristianos no amamos este mundo ni las cosas que están en este mundo. ¿Sabe qué hacemos? Mostramos amor y misericordia por los demás. Damos fruto, como dice la palabra, y andamos en integridad. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar.